Es preocupante lo que ha resuelto en este caso la Corte Suprema en relación a que las protestas no estarían en el marco constitucional ni jurídico garantizados como un derecho constitucional, lo cual nos hace ver que lo que se estaría pretendiendo es pues criminalizar más aún. Estamos ya enlazados vía Zoom con Margot Palacios y también vamos a estar enlazados, ya estamos con Julio Espinosa, abogado penalista. Bienvenidos a los dos por estar aquí. Vamos a empezar con el abogado penalista, Julio Espinosa. Doctor Espinosa, ¿qué dice esto? Porque hasta donde yo tenía entendido, ya era un delito bloquear carreteras, ¿no? Sí, Karina, buenos días. Buenos días. Señorita congresista, buenos días. A ver, lo que la Corte Suprema ha establecido no es en realidad ninguna novedad ni ninguna cuestión que merezca ser cuestionada por inédita o algo parecido. Lo que la Corte Suprema ha hecho es confirmar una sentencia condenatoria dictada por jueces de la Sala Superior de Apurímac, que a su vez confirmaron una condena de primera instancia. O sea, son en total 8 jueces los que han definido que realizar protestas de carácter violento constituye delito. Pero no es la primera vez. En el año 2020, en el conocido caso Adubiri de Puno, esta misma sala de la Corte Suprema, en la casación 274, también estableció lo mismo. Condenó al señor Adubiri por un delito distinto, que es el delito de disturbios. En la sentencia que se ha conocido ayer, se habla más bien del delito de entorpecimiento de medios de comunicación, que es el artículo 283. Pero en ambos casos, la Corte Suprema lo que dice es: protestas de carácter violenta que afectan derechos de otras personas, como el derecho al libre tránsito, el derecho a la propiedad privada, pública, la tranquilidad, la seguridad de otras personas, no pueden ser toleradas por el sistema penal, y al hacer una suerte de ponderación entre el interés de las personas que justificadamente pueden reclamar algún tipo de reclamo social, y la Corte Suprema dice, esos reclamos pueden estar justificados desde el punto de vista social, pero desde el momento en que cruzan la frontera de la violencia o de irrupciones, como dice, beligerantes, afectando otros derechos o dañando lesivamente otros intereses que al derecho también le interesa proteger, allí se comete delito. Y por eso es que en estos dos casos, repito, no es novedad, la primera sentencia de casación de la Corte Suprema ya fue dictada el año 2020, lo que hace ahora la Corte Suprema es reiterar esa línea, es que hay una línea bastante afirmada en ese sentido. Muy bien, congresista. Entonces, creo yo que es importante aclarar. La congresista Margot Palacios tiene otra lectura de lo que ha sucedido ayer. Congresista, buenos días. Sí, ¿cómo estás, Karina? Y muy buenos días también, en este caso, al invitado. Quiero leer particularmente el artículo 2, inciso 12 de la Constitución del 93, y dice: el ciudadano peruano tiene derecho a reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad pública. Lo dice la Constitución. Es preocupante lo que ha resuelto en este caso la Corte Suprema en relación a que las protestas no estarían en el marco constitucional ni jurídico garantizados como un derecho constitucional, lo cual nos hace ver que lo que se estaría pretendiendo es pues criminalizar más aún. Ahora, Karina, permítame mencionarte algo importante. Dentro de la estructura del Estado hay más de 18 ministerios del Estado que tienen las dirección generales, en este caso de diálogo, y que ven este tipo de conflictos sociales. Y los conflictos sociales son movilizaciones que hacen diferentes gremios. Entonces, bajo el término de la Corte Suprema, deberíamos desaparecer en este caso, por ejemplo, del Ministerio del Interior, la Dirección General de Orden Interno, del Ministerio, o en este caso,
o de la presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo. Claro, todos los espacios de diálogo, ¿no? La oficina, exacto, por ejemplo, ellos ven conflictos sociales. Claro, pero yo no entiendo Karina, mucho me su punto. Las movilizaciones que se hacen, pues, por ejemplo, en el sector agrario, no es pues que se paren al costado de la carretera y hagan su movilización. Las hemos visto, las han reportado ustedes. Toman en este caso estas vías para que puedan ser escuchados por parte del gobierno y los diferentes, en este caso, sectores o ministerios. Entonces, ¿para qué tantas direcciones, en este caso de líneas generales, tenemos en los 18 ministerios del Perú que ven este tipo de situaciones de conflicto social? Hasta la propia Defensoría del Pueblo tiene también una dirección. De acuerdo, congresista, yo entiendo su punto y quisiera contrastarlo con el doctor Espinosa. Quiero saber, yo no comprendo en qué se contraponen el pensamiento de la congresista con lo que se acaba de determinar en la Corte Suprema. Es decir, tienen que existir estos espacios de diálogo generados desde el gobierno, pero no se tienen que hacer en las carreteras. Esto se tiene que hacer en otros lugares para no llegar a la toma de carreteras. Y lo que está diciendo aquí es que tú sí te puedes reunir para efectuar tu derecho a la protesta, pero sin interrumpir al otro. Yo no sé si es que usted ve contradicción entre lo que dice la Corte Suprema y lo que dice la Constitución. No, en absoluto, en absoluto. No, la Corte Suprema en estos dos casos se ha pronunciado por dos delitos, insisto. Delitos, tipos penales que existen en nuestro país hace más de 30 años. O sea, el año 91 se incluyó en la legislación penal delito de disturbios y delito de entorpecimiento de vías y servicios públicos. 91, cuando estábamos bajo la Constitución del 79. Luego vino la Constitución del 93, que, por cierto, reconoce con la misma importancia el derecho de reunión, el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, pero pacíficas. Y son derechos que en modo alguno contrastan o están siendo afectados por esta sentencia, porque lo que esta sentencia hace es que conductas que agreden de modo lesivo, violento, beligerante el derecho de otras personas o intereses públicos o privados, ingresan ya en el ámbito de lo ilícito penal. No se criminaliza la protesta pacífica, por supuesto que no, y es más, la propia Corte Suprema lo que dice es exhortar, deben haber espacios de diálogo, debe el Estado, y eso lo dijo de manera muy importante en el caso de la Corte Suprema, dijo, el Estado en buena cuenta es una suerte de corresponsable, socialmente hablando, de las demandas sociales que hacen los diferentes sectores del país. Pero eso no implica que se pueda autorizar o que se pueda convertir el derecho a la protesta en un derecho que invada de modo lesivo el interés ciudadano. Por eso es que, repito, por eso es que la Corte Suprema, insisto, en dos sentencias hay fallos de carácter condenatorio estableciendo casos específicos en los que se acreditó, en estos dos casos, se probó que habían habido acciones evidentemente tolerantes, violentas, que configuraban los delitos que están siendo objeto de imputación, en este caso el delito de entorpecimiento de los servicios públicos. Así es que en la medida en que se entiende el sentido del fallo, en la medida que se entienda que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión es un derecho que inclusive la propia Convención Americana de Derechos Humanos lo cita, la sentencia que estamos comentando cita la Convención, y la Convención dice que el derecho a la reunión y a la libertad de expresión pacífica es un derecho fundamental, subrayando eso que dicta la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, es mentira, doctor, que la Corte Suprema ha dicho que no hay derecho a la protesta, pues es un delito. No, la Corte Suprema lo que ha dicho, que existe por supuesto el derecho a la libertad de expresión, existe por supuesto el derecho a la libertad de reunión, pero que la protesta beligerante, y estoy
utilizando literalmente Claro, es lo que que yo lo he dice la leído, Constitución, sí. violenta, ya invade la esfera de lo que es el ámbito penal. Y si eso sucede, pues el sistema penal tiene que reaccionar, como lo hizo en el caso de Ubiri, al sentenciarlo a pena, digamos, privativa de libertad suspendida, es cierto, pero lo condenó. Y en este otro caso sigue esa misma línea. Así que Muy bien. es una sentencia por Quiero, jueces de la más alta jerarquía y de la más alta, digamos, experiencia en el sistema penal peruano. claro, quiero preguntarle a la congresista Palacios, referente a lo que usted dice, ¿no? Que el Estado es corresponsable. El Estado tiene todas estas entidades, estas áreas de diálogo, porque deberían funcionar, no funcionan lamentablemente, y hemos visto que esto es transversal. Durante muchos gobiernos no funcionan. Pero los congresistas son también responsables, corresponsables, porque ellos representan a la ciudadanía. Ellos son los que deberían ser los primeros en enterarse y hacer que esta comunicación sea más cercana. Por esto es que están sentados en el Parlamento. ¿Por qué no funciona? ¿Usted de qué región es? ¿Es de Ayacucho, creo? Sí, de Ayacucho, Karina. ¿Por qué no funciona ese ida y vuelta para que el conflicto no explote? Mire, primeramente esto es un juicio que en todo caso no tiene convencionalidad, pues, prácticamente inclusive desconoce tratados internacionales que ven el tema de derechos humanos, que es parte en este caso a poder hacer estas movilizaciones. Aquí se habló inclusive de que es en este caso las protestas es una situación de un antivalor, más bien yo diría que esta sentencia es inmoral que ha dado la Corte Suprema. ¿Por qué no funcionan en este caso estas direcciones de línea que están enfocadas a la gestión de diálogo? Porque no hay pueblos profesionales capacitados para dialogar, en este caso, con los diferentes gremios. Karina, hay varias mesas de diálogo que tienen 15, 12, 13 años que hasta el día de hoy no han solucionado las demandas de los diferentes sectores. Tú lo has dicho, no ha habido la capacidad de varias gestiones atrás de poder gestionar el diálogo, ¿no? Entonces, aquí creo que estas direcciones en estos diferentes ministerios deberían desaparecer más bien y nos ahorrarían de verdad, en este caso, ese monto de dinero que va dirigido para gestionar el diálogo y para resolver estos conflictos sociales. ¿Por qué llegan a tomar carreteras? Porque no atienden estas direcciones, porque no hay un diálogo real, gestión del diálogo, para que finalmente esto no culmine en un conflicto o en una toma de carretera. Aquí, por ejemplo, el sector agrario, ¿por qué sale a las calles? No es porque ellos quieren o porque se les ocurre salir, es porque sus demandas no son atendidas. Entonces, aquí con esta sentencia de la Corte Suprema podemos crear, en este caso, un ánimo de que se está criminalizando las movilizaciones, las protestas, y espero de verdad que esto pues no esté sirviendo a intereses coyunturales. Sabemos muy bien que venimos de constantes movilizaciones desde el pasado 7 de diciembre del 2022 y esto no vaya a servir para que aún más se criminalice las movilizaciones y se haga uso de manera, en este caso, indiscriminada de las armas de fuego, como ya lo hemos visto y han sido inclusive transmitidas por los propios medios de comunicación, de cómo se reprimía de manera abusiva, letal, a la población que se movilizaba. Lo concreto es que dentro de una sociedad democrática, como tienen que existir las libertades de expresión, la libertad también a la protesta, tiene que en este caso ser protegido constitucional y jurídicamente por el Estado, porque si no, ¿de qué democracia estaríamos hablando? Muy bien, quiero preguntar sobre prohibir... algo que usted acaba de decir al doctor Espinosa. ¿Tiene que ver algo esta sentencia de que remarca el tema de la protesta violenta como ilegal? Y usted me dice que ya hay un precedente.
el 91, con la Constitución del 79, con el uso indiscriminado de la fuerza, o esto es mezclar temas? No, son temas distintos, ¿no? Sí. Hablar del uso indiscriminado de la fuerza, si es que su pregunta viene en punto o está referida al uso de la fuerza pública para controlar o reprimir protestas, ese es un aspecto que ya entra a otro tema de análisis y de valoración que tiene que ver con la responsabilidad de las fuerzas del orden. Claro, es Lo otro el que imputado, ¿no? Aquí los imputados son los así es, protestantes y otro otro tema. Acá caso es el imputado, son los lo que la militares, Corte la Suprema policía o el así es. gobierno. Y también La tenía Corte yo, Suprema ha sí, analizado. y tenía yo otra pregunta, de acuerdo al análisis de la Corte Suprema, y yo no entiendo por qué hay voces así. Mirta Vázquez más o menos va de la mano de lo que me acaba de decir la congresista, y no me ha contestado por qué, si el Estado es copartícipe de que hayan estos conflictos sociales sin resolver, porque no funcionan las mesas de diálogo. También los congresistas no participan en la representación debida para tratar de solucionar el tema, que no nos vamos a quedar en la epidermis. Esto tiene un fondo muy abajo, ¿no? Porque hay algunos factores que encuentran en estos conflictos algún tipo de representatividad y después salen a la palestra como líderes políticos. Pero muy bien, hablemos de la Corte Suprema. Mirta Vázquez dice: hoy la Sala Penal de la Corte Suprema emitió una sentencia que viola estándares internacionales y genera un fuerte retroceso en el tratamiento de la protesta como un derecho fundamental. Y pone un recorte donde dice, un recorte de la prensa, no dice de dónde: Corte Suprema dice que la protesta es un delito y no está reconocida en la Constitución. Eso es lo que yo le decía. Y usted me ha dicho que esto no lo dice por ningún lado. Doctor. Sí, a ver. La Corte Suprema, y que creo que es bueno precisarlo, aclararlo, ¿no? No ha revisado este caso a consecuencia de los últimos movimientos de protesta o sucesos que ocurrió en nuestro país entre diciembre y febrero de este año. Este caso llegó a la Corte Suprema ya hace bastante tiempo. Y si uno mira los precedentes, el anterior caso, que es el caso Aguilar, es el año 2020, donde la Corte Suprema dijo exactamente lo mismo, o sea que el derecho a la protesta es legítimo en tanto respete otros derechos fundamentales, y si se convierte en delito, no puede estar por encima de los intereses de otros ciudadanos. Esto lo ha dicho claramente el año 2020. O sea, no puede decirse que, o especularse o insinuarse que esto se hace de una manera, digamos, coyuntural o oportunista para aplicarla en los casos de protesta recientes. Pero además, debe tenerse presente que esta sentencia constituye un fallo que ha sido dictado por jueces que tienen, digamos, la mayor, solvencia en sus criterios, en sus precedentes, en su labor como magistrados. O sea, el juez San Martín fue el que condenó al señor Fujimori hace más de 10 años, ¿no? Y creo que cuando eso sucedió, todos los sectores que hoy pretenden criticarlo lo aplaudieron, ¿no? Pero cuando se afirma en situaciones como esta, criterios donde debe prevalecer la legalidad y el orden y las reglas de derecho, pues parece que se olvidan de sus anteriores posiciones. Entonces, creo yo que hay que primero leer íntegramente la sentencia. Claro, tienen que leer así como yo lo he completamente. leído. Yo he leído la sentencia, creo que se quedan en los titulares, no lo leen. Hemos tenido, muchas gracias, la versión de dos polos opuestos. Muchas gracias a la congresista Margot Palacios y también al abogado Espinosa, Julio Espinosa, por estar aquí.